Buenos días a todos, espero que todos estén bien. En la clase de hoy hacemos de nuevo un pequeño cambio de dirección y hoy empezamos a ver todo lo que es modelación de transporte, que es el modelo de 4 etapas, cómo podemos generar modelos en esas diferentes etapas. Y aquí va a ser importante de nuevo refrescar todos esos conocimientos de estadística. Pero para no entrar tan de lleno en modelos y todas estas cosas, la clase de hoy vamos a ver qué implica esto de la modelación de transporte. Y la clase de hoy está dividida en estas 5 pequeñas partes, donde vamos a ver qué es un modelo en el contexto de nuestro curso, para qué sirve un modelo de transporte. Ya vamos a ver después específicamente qué es un modelo de transporte o un modelo de estimación de demanda, para qué sirve ese tipo de modelos y ya un breve resumen de lo que es el modelo de 4 pasos en transporte para entrar después a especificar cada uno de esos 4 pasos. ¿Vale? De nuevo, si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, por favor, me escribe por el chat o alza la manito y conversamos. Entonces, vamos con la primera parte. ¿Qué deberíamos tener para definir qué es un modelo? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Qué variables, obviamente en este contexto, creen que deberíamos tener en cuenta, hablando de forma general? ¿Para qué? Para usar esas variables dentro de nuestros modelos. ¿Alguna idea? ¿Se les dañaron los micrófonos? Por aquí Juan me dice flujos vehiculares. Sí, buen punto. ¿Alguien más? Capacidad, tiempo, nos dice Sergio, Camila. Correcto. Yo quiero irme por ahora una escala más grande, más agregada, y deberíamos tener en cuenta pues todos los temas demográficos, de población, los precios de la energía, de la gasolina, del diésel, del combustible, las medidas de control que vimos en los módulos de capacidad de análisis de servicio que afectan las capacidades. De pronto si hay medidas de cobro, por ejemplo, parqueaderos, los usos del suelo. Acuérdense en una de nuestras primeras clases que los usos del suelo tienen una importancia muy grande en todo este tema de generación y atracción de viajes. Y obviamente pues tenemos las infraestructuras, como ustedes decían, donde se dan los flujos. Dependiendo de las infraestructuras hay ciertas capacidades y al final todo eso se traduce en costos y tiempos de viaje. ¿Vale? Y en este tema de transporte urbano, los modelos son muy importantes porque es súper complejo hacer experimentos en las ciudades, ¿no? Imagínense que yo haga experimentos de qué pasa si pongo un semáforo o cambio en los tiempos de un semáforo. Es difícil que durante la operación diaria de la ciudad yo haga ese tipo de experimentos porque podría perjudicar a mucha gente. Entonces, todas estas evaluaciones de políticas, de capacidades, de infraestructuras, de instrumentos, etcétera, tienen en los modelos eh, su campo de pruebas. ¿Vale? Esto no significa que los modelos son infalibles, ¿no? Por el contrario, y ahora vamos a verlo. Entonces, los modelos en nuestro contexto son muy importantes porque muchos de ellos se hacen, por ejemplo, para estimar la demanda de viajes o de transporte en el futuro. Ahora que está tan de moda el tema del metro, el tema de la LO, el tema de las salidas o entradas a Bogotá, el tema de los trenes de cercanías, todos esos proyectos se construyen en mucho o implican mucho tiempo para construir y hay que estimar la cantidad de viajes
que esos proyectos moverían en el futuro, en el año 2030, 2050. Y obviamente eso es bastante complejo. Estimar lo que va a pasar en cuanto a viajes en Bogotá o en la región de Bogotá en el año 2050 es casi que futurología. Y ahí son importantes diferentes escenarios bajo diferentes supuestos para tener como un abanico de posibles respuestas a esas preguntas de demandas futuras de viajes. Esos modelos también nos establecen prioridades de inversión. ¿Por qué la primera línea de metro es donde es? ¿De acuerdo? Que sale de Bosa, se va por toda la 1 de Mayo, llega al centro, a la Caracas hasta la 72. ¿Por qué ahí no en otro lado? ¿De acuerdo? ¿Por qué yo voy a meter todos esos billones de pesos ahí? ¿Listo? Eso está soportado o debería estar soportado con todos estos tipos de modelos. Y al final, los modelos, el fin último de los modelos es que nos va a ayudar o les va a ayudar a quien tome decisiones. Seguramente ustedes más adelante van a estar en posiciones muy importantes y tienen que soportar sus decisiones en el campo que sea con argumentos técnicos, porque no científicos, pero todos esos argumentos tienen que ser sólidos para yo tomar la mejor decisión posible con base en la información disponible. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Y entonces, teniendo en cuenta esto, lo que les acabo de decir, ¿para qué sirven esos modelos? ¿Cuál es el fin último de los modelos, muchachos? Hoy están muy tímidos. ¿Alguien? Saber comportamientos masivos, nos dice Camila, puede ser, hay modelos, depende del modelo, pero digamos que hay modelos de demandas para cosas individuales que son más complejos, hay modelos de demanda para cosas de gran escala. Para acercarse a la realidad, Milton, es un buen punto Para los poder planear. modelos. Dame un segundo, Camila, que Milton decía para acercarse a la realidad es clave. Los modelos son una simplificación de la realidad. Nunca podremos tener en cuenta todas las variables que afectan ciertos comportamientos. Camila, adelante, por favor. Pues yo diría que para poder planear y poder anticiparse a posibles errores futuros, ¿no? Correcto, correcto, Camila. Para todo eso sirve. Catalina dice para simular, para tomar decisiones acertadas. Eso es lo ideal, sobre todo por la palabra acertado. José nos dice para patrones de movilidad. En general todos tienen razón, depende del tipo de modelo, del tipo de problema, del tipo de estudio, del tipo de proyecto que yo esté usando. Y al final yo hago todos esos modelos para tomar decisiones a partir, y ya por ahí algunos de ustedes lo dijeron, de la simulación de un fenómeno o comportamiento. Yo quiero simular qué pasa si hay metro, yo quiero simular qué pasa si cambio el semáforo, yo quiero simular qué pasa si aumento la capacidad de una vía, yo quiero simular si pongo un cruce peatonal, yo quiero simular si subo la tarifa de Transmilenio o si la bajo, en fin, muchas cosas. ¿De acuerdo? Y entonces, si nos vamos que el objetivo de los modelos es mejorar el apoyo a la toma de decisiones a partir de la simulación de fenómenos o comportamientos, ¿cuál es ese fenómeno en general que queremos simular? Ya alguien lo dijo por ahí. José ya lo dijo. Queremos simular la movilidad. ¿Por qué? Porque la movilidad tiene un impacto importante en nuestras ciudades, hablando de transporte urbano. ¿Vale? La movilidad es un hecho físico que implica desplazarse, que implica ocupar un espacio, gastar tiempo, gastar plata, y acuérdense que en estos temas de pronto hay emisiones, hay algún herido, hay ruido, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, incluso si yo hago pedidos, yo ya no voy a la tienda y compro algo,
sí estoy generando movilidad porque de esa tienda o de ese almacén me están mandando cosas. Entonces ahí también estoy generando movilidad. Entonces es una actividad con muy alto impacto en nuestras ciudades que tiene diferentes consecuencias. Y entonces queremos saber, en muchos lugares, por eso esto es tan contexto dependiente, es un tema muy complejo, ¿por qué nos movemos como nos movemos? ¿Por qué yo prefiero levantarme 2 horas antes o prefería levantarme 2 horas antes eh, para que el pico y placa no me coja y dormir en el parqueadero de la universidad hasta que me llegue la clase? Entonces hay que ver esos trade-offs, esos intercambios que cada uno de nosotros hacemos entre comodidad, tiempo, plata, etcétera. Y eso tiene mucho que ver entonces cómo nos movemos. Cada ciudad se mueve diferente. Vimos que depende mucho de los usos del suelo, de las características socioeconómicas de las familias. Y hay otro punto importante, y es que la movilidad es una actividad derivada. ¿De acuerdo? Nos movemos, como ya lo hemos visto, porque vamos en las ciudades, porque vamos a hacer algo en un punto específico. Entonces aquí vemos esa relación entre transporte y usos del suelo. Y además es una elección personal. A veces pensamos, o más bien a veces no pensamos todas estas cosas porque como ya lo tenemos tan asumido, es una rutina o era una rutina casi que diaria. Todas esas decisiones de movilidad, esos hechos físicos, esas actividades con alto impacto, son elecciones personales. Son elecciones personales que tomamos basados casi que únicamente en nuestro beneficio propio. ¿De acuerdo? Cómo llego más rápido, cuál es más barato, dónde puedo ir cómodo eh, y muchas de esas cosas. Entonces, esas elecciones personales están directamente relacionadas con nuestros intereses, gustos, capacidades. En este caso me refiero a capacidades, por ejemplo, de pago. Y además dentro de las posibilidades que el sistema ofrece, por mucho que yo quiera y por mucha plata que yo tenga y por mucho tiempo disponible que yo tenga en Bogotá, no me puedo ir en metro. A eso se refiere dentro de las posibilidades que el sistema ofrece. ¿Ok? Y entonces, como vimos, nosotros queremos y seguramente muy poquitos de ustedes van a estar en desacuerdo con estos. Ahora más que nunca queremos movernos y queremos viajar. ¿O me equivoco? Queremos salir, ¿vale? Y eso, independientemente a qué queramos salir, esos son viajes. Que lo hagamos a pie, en carro, en bus, lo que sea, son viajes. Y eso es lo que en nuestro contexto del curso vamos a llamar demanda, ¿vale? Esa es la demanda de viajes, dependiendo del tipo de actividad. Depende mucho del tipo de actividad. Y entonces tenemos la demanda actual, que es la demanda que nuestro sistema satisface actualmente. Alejémonos un poquito de la pandemia, centrémonos, no sé, en enero, febrero eh, de este año. Y en Bogotá se hacían, ¿se acuerdan? 13 millones de viajes al día. Eso es más o menos la demanda actual. No cambia mucho a lo largo de los días. Eh, y digamos que esa es la oferta. La demanda satisfecha es lo que la oferta, en este caso, no sé, la infraestructura, los sistemas de usos del suelo, las actividades pueden atender. ¿De acuerdo? Y esa es la medida real. Pero puede haber ahí latente, ahí durmiendo, una medida insatisfecha o una demanda, perdón, una demanda insatisfecha, una demanda latente que no puede ser atendida en ese momento. Y estimar eso también es complicado. Les pongo un ejemplo a ver si lo entendemos más fácilmente.
¿Por qué no vamos todos los fines de semana a Cartagena? Alejémonos de la pandemia un momento. Alguien que me ayude. O a esa persona, ¿por qué no va todos los fines de semana a Cartagena? porque es bastante costoso. Correcto, porque es caro, ¿no? Bueno, Catalina es responsable y dice responsabilidades. Supongamos que es el fin de semana, Catalina. Pero imagínense que nos pusieran pasajes de avión, ida y vuelta a 20.000 pesos. ¿Qué pasaría con la demanda Bogotá-Cartagena de viajes? Seguramente aumentaría muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, que tenemos unas restricciones para viajar, pero lo quisiéramos hacer. Seguramente después de ir 10 fines de semana seguidos a Cartagena ya no queremos volver. Pero lo que quiero ilustrar con este ejemplo es que hay gente que no puede viajar por ciertas restricciones y una vez se alivian esas restricciones, hace el viaje. Entonces, por ejemplo, con el metro, una persona que vivía en Bosa no podía llegar a tiempo porque tiene niños y tenía que dejarlos en el colegio a un posible trabajo en la 72 con Caracas, porque se tardaba 2 horas en bus. Resulta que con el metro se va a tardar 40 minutos y ahora sí lo va a poder hacer. Entonces, esa demanda que estaba ahí escondida, el metro la puede sacar y ya no se irán a hacer 13 millones de viajes en Bogotá, sino 14. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Correcto, Juliana. Y entonces, esa demanda potencial que nos incluye el crecimiento normal de la demanda de viajes actual, más esa posible demanda latente debido a una nueva infraestructura, es lo que con un modelo podríamos estimar bajo diferentes supuestos, ¿de acuerdo? Esos supuestos son esas condiciones en un futuro que dice acá que el metro va a ir de acá a acá y el metro va a costar esto y va a estar integrado con Transmilenio y en las estaciones van a quedar estas cosas. Pero hay otro tema interesante que también es complejo, que es la demanda inducida. Es la demanda inducida. Imagínense el bicicarril de la séptima. Ustedes ven en la televisión o si viven por ahí cerca o han pasado por ahí cerca, ¿ven ahora más ciclistas en la séptima que antes sin el bicicarril? ¿O ven menos? ¿O ven los mismos? Sí, ¿Daniel? muchos más, muchos más. ¿Ves muchos más? ¿Alguien más? Pues eso, bueno, nadie más quiso participar. Eso lo que yo estoy diciendo es que si yo gestiono o incentivo el uso, en este caso de la bici, con una infraestructura relativamente segura, segregada al tráfico, yo voy a hacer que la gente, por ejemplo, que se iba por la 11, ya ahora se vaya por la séptima. Entonces estoy induciendo a que en ese corredor haya más demanda o incluso también gente que antes solo le servía la séptima y le daba miedo usar la bici en la séptima, ahora está haciendo viajes en bici por la séptima. Esos conceptos son los que me refiero acá y son difíciles de cuantificar, ¿vale? Porque depende mucho, como vimos, de elecciones y capacidades personales. Y entonces viendo esto, eh, cuando les hago esta pregunta en dimensiones, estamos hablando a gran escala. ¿Qué dimensiones influyen en la demanda del transporte? Aquí ya no estamos hablando de gente, de ricos, de pobres, de que tienen carros, sino dimensiones importantes. Entonces, piénselo así y después vamos bajando. Tenemos el espacio que en esta dimensión vamos a tratar de responder por dónde y hacia dónde nos movemos, ¿vale? Está el tiempo. Acuérdense todos estos temas de estacionalidad, cuándo, a qué horas nos movemos, el cuándo es hora, fecha, mes, etcétera, día. Y el modo en que nos movemos. ¿De acuerdo? Esas tres dimensiones
están influyendo en la demanda de transporte y restricciones o incentivos a cada uno de esos dimensiones nos pueden cambiar la demanda de transporte en en un escenario, en un futuro, en lo que yo esté midiendo. Pero ahora sí, vamos a ver, desagregando esas dimensiones, qué factores influyen ahora sí directamente en la demanda de transporte. Entonces, ya lo hemos visto de alguna forma. Tenemos el comportamiento nuestro. ¿De acuerdo? Nosotros decidimos para cierto tipo de actividades a qué horas y en dónde las hacemos. Para otras no tenemos tanta capacidad de decisión. ¿Vale? Y por el otro lado, que es muy importante, el racionamiento del decisor. Nosotros, cuando usamos un domicilio, el domiciliario en moto o en bici seguramente decide por cuestiones externas a nosotros irse en contravía, irse por el andén, no respetar los semáforos, etc. Entonces, todo eso es un reflejo de nuestras decisiones. Entonces, tenemos el comportamiento y después tenemos a la localización. De dónde venga el domiciliario, dónde esté la universidad y de dónde viva yo, dónde esté mi trabajo, dónde esté el colegio de los niños, dónde esté el hospital, dónde esté el bar. ¿De acuerdo? Entonces, esa localización depende pues de variables geográficas, del marco económico, del marco social, económico, social, demográfico y de todo este tema sociocultural que es tan propio de cada una de las ciudades. ¿De acuerdo? Y como muchos de ustedes dijeron, ese apoyo a la toma de decisiones, ojalá acertadas, como alguien decía por ahí, es clave. Y por eso en este curso yo les sé, lo que les quiero dejar, lo único que les quisiera dejar es que piensen, cuestionen y no coman entero. ¿De acuerdo? Los conceptos los podemos consultar en un libro, la modelación la podemos aprender, pero formar ese criterio es lo que yo me sentiría súper tranquilo en estos temas, si es lo que se les queda a ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros e ingenieros de la Universidad de los Andes, para correr un software, para correr un código, hay unos que son complejos, yo no estoy diciendo que no, pero digamos que armamos todo el paquete, si tenemos cuidado, le damos al botón play, el aparatico corre y me bota un número, ¿de acuerdo? Lo más importante es saber qué significa ese número. Y aquí no, yo no me estoy refiriendo a decir que el modelo me dio -2. Ah, no, profe, es que -2 es menor que 0. Sí, obvio, obvio. Pero ese -2 en todo el contexto, en el problema general que estamos atacando al hacer un modelo, ¿qué significa? ¿De acuerdo? Entonces, respuestas en los exámenes, en los parciales, en los proyectos, en las tareas erróneas, la respuesta no puede ser, es que así me lo dijo la calculadora. Es que, ¿de acuerdo? Eso no es lo que yo estoy buscando, muchachos. Estoy buscando que vayan un poquito más allá, que interpreten ese número, ¿de acuerdo? Porque al final todos esos elementos, esa visión tradicional de que como la flota está creciendo y entonces hay mucho trancón, entonces ¿qué necesito? Acuérdense la primera clase, la respuesta es obvia, si hay muchos carros y pocas vías, pues necesito más vías. Esas causalidades al principio que parecen obvias, pero cuando vamos trabajando en los datos, conociendo más, ya no es tan obvio. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes piensen, ¿de acuerdo? Y entonces si algo no salió mal, el modelo me salió -2, uy, pero es que un número negativo aquí no tiene sentido. Entonces algo estoy haciendo mal, ¿vale? Entender
y valorar lo que nos botan los modelos. Imagínense que ustedes me dicen, profe, es que yo hice un modelo y en el año 2050 en la zona de Normandía, en Bogotá, se van a hacer 14.732.7 viajes en el año 2050. Entonces yo digo, ¿cómo está tan seguro? ¿De acuerdo? Entonces hay que ver cómo recomendamos eso, de pronto con un análisis de sensibilidad, con unos rangos probables, etcétera. ¿Para qué? Porque esas interpretaciones, de acuerdo de nuestros resultados, van a tener unas implicaciones muy importantes si yo tomo decisiones, si yo estoy en una posición de poder muy importante. ¿Me siguen? ¿Seguimos o hay dudas o preguntas? Cuéntenme, hablen conmigo aunque sea. ¿Todo claro? ¿Seguimos? ¿Nos Sí, devolvemos? Listo, Sofía, gracias. Y entonces, esa es la importancia de los modelos. Hay modelos complejos, súper complejos, hay modelos simples, pero todos los podemos resumir en algunos pasos. ¿Vale? Entonces, en un modelo de transporte, muchachos, ¿qué es lo primero que pensarían ustedes? ¿Cuál sería ese primer paso? Piensen desde cero, ¿de acuerdo? Ubicación, Ubicación de, pues el modelo en dónde lo ubica, dónde lo voy a ubicar, dónde lo voy a desarrollar. bueno, digamos que el modelo es en Bogotá o en cualquier ciudad, pero, ¿qué es lo primero? ¿Alguien? Échensela al agua que no pasa nada. Daniel. ¿Cómo es el espacio físico? Digamos, ¿qué hay? Hay edificios, hay calles, hay. Ok, antes Camila nos dice que vamos a modelar. Camila, vamos a modelar de viajes. Juliana nos dice origen y destino. Milton nos dice definir las variables que afectan en mi modelo. Pablo nos dice la demanda. Correcto, Pablo. Lo primero que tenemos que ver es, ¿habrá demanda? ¿Eso qué significa? ¿Se van a hacer viajes o hay viajes? ¿De acuerdo? Tengo que estimar primero si hay viajes o no. Si no hay viajes, pues ¿qué voy a hacer? De ahí para adelante, ¿vale? Después sí mucho, como algunos de ustedes, como dijo Juliana, y como dijo Daniel, y como dijeron ahí por ahí, eh, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Dónde se producen las cosas? ¿Dónde se consumen esas cosas? ¿Vale? Imagínense que yo ya decidí que pensando en un viaje de persona urbano, imagínense que yo ya decidí que voy a viajar. Después yo ya decidí a dónde voy a viajar. ¿Cuál sería el tercer paso que ustedes deciden? ¿Cómo va a viajar? ¿A qué te refieres con cómo? Juliana también me dice lo mismo. ¿Por qué medio? Ah, ok. ¿En qué? ¿Cierto? Sí, sí. Ok, correcto. Entonces, ¿en qué me voy? ¿Vale? Y después, no sé si es lo que quiere decir Juliana, ¿cuál sería el cuarto paso? Yo ya sé que voy a bajar, yo ya sé a dónde voy a ir, yo ya sé en qué me voy a ir y el cuarto paso sería, no tanto, Milton, cuánto te cuesta, porque eso está implícito cuando tú eliges el modo de transporte. Si tú eliges helicóptero, carro, bus, ya ahí está implícito más o menos el valor, ¿vale? Hay algo más clave. Échense al agua, no pasa nada, muchachos.
Correcto, Juliana. ¿Por dónde me voy? Juliana nos dice qué ruta voy a usar. Entonces el cuarto paso es ¿qué ruta? ¿De acuerdo? Y entonces estas preguntas aparentemente sencillas nos dan origen a la estructura de un modelo típico de 4 pasos, que los tenemos aquí, vean acá. Y es, voy a viajar, ¿a dónde voy? ¿En qué me voy? ¿Y por dónde me voy? ¿De acuerdo? Estos 4 cuadritos son los 4 pasos. Y hay muchos modelos de ese tipo. Eso me permite evaluar, ese modelo de 4 pasos me permite evaluar, planificar, estimar. Y esos modelos, como ya también alguno de ustedes dijo, son para un tiempo específico y un lugar determinado. Generalmente estos modelos de 4 pasos se hacen para la hora pico también, ¿vale? Y como les decía, hay diferentes tipos de modelos descriptivos, predictivos, deterministas, estocásticos, dinámicos, agregados, desagregados, basados en agentes, etc. Y adicionalmente, este marco de evaluación que tenemos acá, que es nuestro modelo de 4 pasos, está enmarcado dentro de unos escenarios y unas proyecciones. ¿Cuáles son esos escenarios? Voy a hacer un escenario del 2050 con tren de cercanías, sin tren de cercanías. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esa generación, con esa distribución, con ese reparto? ¿Vale? Y con ¿qué pasa si la población se queda en Bogotá? ¿Qué pasa si la población se va a los municipios vecinos? Todo eso hace parte de los escenarios. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, pues tenemos las zonas de mi modelo y redes, que eso lo vamos a ver cuando veamos Visum en el laboratorio. La información que yo tenga disponible en mi año base y la información que yo tenga disponible o las posibles certezas que yo tenga de lo que va a pasar en ese año horizonte. ¿De acuerdo? Y entonces, estos modelos necesitan unos datos de entrada y necesitan unos datos, y nos dan unos datos de salida. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? Hago el viaje y ¿de qué depende esa respuesta? La respuesta a esto depende de las características sociodemográficas y territoriales de la zona que yo esté estudiando, de las características de los hogares, de las personas. Si tiene carro, si no tiene carro, cuánta plata gana, si hay trabajadores, si hay estudiantes, edad, género, etc. ¿Y esto qué me bota? Como resultado tendríamos los viajes producidos por cada zona, por cada hogar, por cada persona. Depende de ello cómo haya definido la zonificación o la agregación o desagregación de mi modelo. El segundo paso, la respuesta, el input, la pregunta es, ¿a dónde voy? ¿Qué necesito yo para responder esa pregunta? Pues necesito características del origen, ¿de acuerdo? Atracción en el destino, es decir, si en el destino hay centros comerciales, si hay muchas oficinas, fábricas, universidades, etcétera. Eso va a depender la atractividad de una zona en particular. Y lo que me va a dar como resultado este segundo paso son las matrices origen-destino. Es decir, una matriz donde en las filas son los viajes originados y en las columnas son los viajes atraídos. Ya vamos a ver un ejemplo. La tercera pregunta, ¿en qué modo? ¿Qué necesito saber o meterle al modelo para responder esta pregunta? Entonces, necesito los atributos de los modos de transporte, si está disponible, si no está disponible, cuánto me cuesta, más o menos cuánto tiempo se tarda en hacer mi viaje, dependiendo del punto anterior, y también mis características socioeconómicas, si tengo carro, si no tengo carro, cuánto estoy dispuesto a pagar, etcétera. ¿Vale? Y eso me va a dar como resultado unas matrices origen-destino, pero ya particulares a cada modo de transporte. Y por último tengo
la pregunta de ¿por dónde me voy? ¿Qué necesito, qué información necesito meterle al modelo para poder responder esta pregunta? Pues necesito características de las rutas. Por la circunvalar hay menos semáforos, no hay buses, ahora no hay carril bici, entonces si yo voy en carro general me puedo usar la circunvalar en lugar de la séptima, ¿vale? Y el resultado de eso es la asignación de las rutas, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí este pedacito, la zonificación, que es súper importante. ¿Qué es esa vaina de zonificación? Yo tengo en zonificación que discretizar el territorio. Es decir, tengo que coger a Bogotá y lo divido por localidades o por barrios o por UPZs o por manzanas, dependiendo de la información que yo tenga. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo mi ciudad y lo que hago es dividirla. Y en estos casos, para modelos de demanda de modelos de 4 pasos, lo que se suele hacer es que yo le asigno a cada zona un centroide. ¿Qué significa ese centroide? Imagínense que esta zona es un barrio de Bogotá o de cualquier ciudad, pero obviamente yo tengo gente aquí, 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 aquí. Yo tengo gente o manzanas o hogares o casas o viviendas. Yo tengo gente por todos lados. Obviamente es diferente si yo quiero ir a esta zona. Si yo estoy aquí, yo me hago un viaje de esta distancia. Pero si yo estoy aquí, mi viaje será mucho más largo. ¿De acuerdo? Como ya nuestra unidad de análisis es una zona, ¿vale? Con estos centroides lo que estoy haciendo es que yo estoy asumiendo que todos los viajes salen del centroide y voy a tener es un promedio. Este centroide lo que me está diciendo es, aquí se ubica más o menos toda la población y los viajes que yo haga así son un promedio de los viajes en tiempos, por ejemplo, de los viajes que se hacen de esta zona a estas dos zonas. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver qué hago después con estos centroides. Entonces ya con estos centroides ya discretizo en este caso, por ejemplo, Bogotá. Y entonces cada una de estas zonas tendría un centroide. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del laboratorio. De nuevo, si alguien tiene preguntas, me dice, por favor. Y entonces, ya vimos la zonificación y lo que ahora tengo que hacer es agregar. Entonces, como veíamos acá, pues aquí en cada uno de estos barrios hay hogares que viven ahí, pero seguramente también hay oficinas, también hay centros comerciales, también pueden haber fábricas. Y entonces lo que yo hago es agregar todos esos datos para decir, en esta zona viven 1000 hogares, hay 5000 puestos de trabajo, que están compuestos en por oficinas y por fábricas, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso lo represento yo dentro de mi zona, ¿vale? Y aquí hay dos dimensiones claves. El tamaño de la zona y el número de zonas, ¿de acuerdo? Entre más pequeñita sea mi zona, ¿qué pasa? ¿Quién se atreve a decir algo? Por favor, ¿alguna opinión? Para que tengan una idea, yo quiero hacer un estudio de Bogotá. En Bogotá hay 19 localidades urbanas y más o menos 40.000 manzanas. Esos pueden ser dos posibles zonificaciones. ¿Qué criterio debo tener yo para definir ese tamaño de zonas? Pues que puede que el tipo de estudio sea más general o más individual. No sé si me hago entender. Sí, sí. Depende como de la granularidad de los resultados que estés buscando, es lo que quieres decir, ¿cierto, José? Exacto, sí. Ok, ¿alguien más? ¿Será que sí me están poniendo cuidado ustedes o no? Los veo muy callados hoy. Va a tocar hacer quiz. Sí, profe, como es, o sea, como la homogenización de determinadas zonas, como que uno clasifica
una zona como por las características que tenga. Entonces, como que unas zonas sean más homogéneas que otras, por decirlo así. Sí, estamos de acuerdo. Pero imagínense que si yo me voy o por 19 localidades, ¿vale? Imagínense que, por ejemplo, Suba puede tener 1 millón de habitantes. Es difícil agregar, obviamente, de nuevo, dependiendo del objetivo del estudio, como dijo José. Yo no voy a obtener resultados muy claros si yo hago promedios de 1 millón de habitantes, que puede ser, Suba puede ser, no sé, la quinta, octava ciudad más grande de Colombia, ¿de acuerdo? Pero si yo me voy al otro extremo a hacerlo por manzanas, seguramente no voy a tener la información necesaria para hacer mi modelo a ese nivel de desagregación. Y si tuviera que conseguirla, pues sería muy, muy caro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que generalmente se suele hacer, como el sentido común de ustedes seguramente ya se los dice, la idea es ser compatible con divisiones administrativas, por ejemplo, con localidades, con las UPZs, como veíamos. ¿Por qué? Porque hay mucha información que produce el gobierno, con base en esas unidades administrativas. Es lo que les decía, por ejemplo, con Suba en este segundo punto, que la concentración de actividades en Suba, que es una localidad tan grande, si yo la resumo todo en un centroide, pues puedo perderme mucha información, ¿de acuerdo? Sacar errores. Y otro punto importante, lo conveniente y lo ideal es que sea homogénea, es decir, que sean similares niveles socioeconómicos, similares niveles de motorización, composición de la población, etc. Y los límites compatibles. Entonces, lo primero, después también tengo, cuando voy a hacer estos modelos de 4 pasos, lo primero que tengo que tener es la oferta. Entonces, tengo que construir mi oferta y modelar mi oferta. Todo esto hace parte de zonas y redes. Entonces, yo me voy a un mapa y tengo que ver qué me está ofreciendo mi sistema de transporte para que la gente se mueva, para todos los movimientos de los habitantes de la zona de estudio. Entonces, yo empiezo a ver acá y vean que trazo o esquematizo mis líneas, mis vías, puede ser bicicarriles, andenes, etcétera, que son estas líneas azules. Vean que no estoy haciendo todas las calles, estoy ya empezando con una simplificación de la red, que es lo que generalmente se hace, ¿de acuerdo? Y adicionalmente tengo, no sé si alcanzan a ver estos punticos rojos, que generalmente suelen ser intersecciones, donde se unen 2 o más arcos, 2 o más lineecitas de estos, o paraderos, estaciones de transporte público. Entonces, esto es lo que se llama, aquí hice un zoom, arcos o links en inglés, ¿de acuerdo? Y todas esas links y nodos tienen unos atributos por dentro. Entonces hay unos niveles jerárquicos, es decir, la Boyacá es más importante que la carrera quinta. Vean que aquí cada uno de esos links tiene una vaina que se llama curvas flujo-velocidad. ¿Se acuerdan qué son las curvas flujo-velocidad? No me den esa noticia. ¿Alguien se acuerda? Claro, el modelo de Grimshaw. Correcto. Entonces, cada uno de estos arquitos, vean que ya vamos viendo la utilidad de estas cosas. Tiene una cosa aquí, tiene unas curvas que dicen, por ejemplo, que este es el tiempo y este es el volumen. Son curvas así. Entonces, vean que los arcos me dicen que a medida, perdón, es al contrario. Me acabo de equivocar. Este es el tiempo y este es el volumen. Y lo que me están diciendo estas curvas, que generalmente son así, es que a medida que me voy a la derecha, está aumentando el volumen que va circulando por ese arco. Entonces, mi tiempo de viaje en ese arco va aumentando. Cada uno de esos arcos tiene sus atributos. Y además tienen otros atributos como el tráfico promedio diario, porcentaje de vehículos pesados, factores de hora pico,
esto día entre semana, fin de semana, dependiendo del objetivo del estudio, los nodos tienen los giros permitidos, si hay semáforos, si hay pendientes, etcétera, ¿vale? Toda esa información va ahí metida. Entonces es un trabajo grande. Esto para transporte, digamos para la red de oferta de transporte privado, que son las vías, las calles. Tenemos de forma paralela el tema de la modelación de oferta del transporte público. Entonces aquí están las troncales de Transmilenio. ¿De acuerdo? Aquí de nuevo un arco es una troncal de Transmilenio y un nodo es una estación de Transmilenio. Y dentro de esos arcos pues va atributos como la frecuencia, se le puede meter la capacidad de los buses, tarifas, costos, etc. Y entonces lo que les decía, si yo tengo mi Bogotá acá, o en este caso mi zona de estudio, y hago un zoom, le pongo a cada una de esas zonas unos centroides, esto es a nivel de ejemplo, ¿vale? Y lo que hago yo físicamente es conectar con una cosita que se llama conectores, esos centroides a mi red. Lo que yo estoy diciendo aquí es que, por ejemplo, este centroide que pertenece a esta zona, la gente se conecta con esta vía principal, entonces la gente puede salir en carro y la gente también se conecta con esta estación de Transmilenio y la gente también se puede ir en transporte público. Si yo no los conecto, le estoy diciendo al modelo que esa gente no tiene la disponibilidad de irse en esos modos de transporte. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo son esos pequeños submodelitos dentro de mi modelo de 4 pasos? Entonces, acuérdense, la primera pregunta ya, ¿cuántos viajes genera y atrae cada zona? Aquí le estoy metiendo otra cosa para ser más específico. Entonces, los viajes que genera una zona, ¿de acuerdo? Son los viajes que se van de la zona I a la zona J, y los viajes que atrae cada zona son los viajes que vienen de otro lado a mi zona. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué queremos hacer? Queremos relacionar el número de viajes. Acuérdense que esto siempre es para un periodo específico en un lugar específico. Queremos saber cuántos viajes salen de acá o se producen acá. Entonces, eso va a depender, como les decía, de las características de la población, ingresos, edad, etc. ¿Y cuáles son las variables que me van a dictar la estimación de los viajes que atrae esa zona? Pues cuántos puestos de trabajo hay, cuántos metros construidos de cierto uso hay, si hay parques, si hay zonas recreativas, zonas de estudio, etc. ¿Y cómo muestro estos resultados? Entonces yo tengo de nuevo una zona de estudio con 4 zonas. Tengo mi matriz. Vean, mi matriz, apareció por primera vez mi matriz origen-destino, que tiene 4 zonas, A, B, C y D. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo esta zona? Me está diciendo, ¿qué me están diciendo estos modelos? Me están diciendo que en mi zona A se están produciendo 100 viajes. Y al mismo tiempo mi zona A está atrayendo 50 viajes. De la misma forma, por ejemplo, mi zona C me está diciendo que está produciendo 40 viajes, pero está atrayendo 100. ¿De acuerdo? Entonces, estos vectores, vector de viajes producidos y vector de viajes atraídos. Esto es el resultado que yo espero en este primer paso de mi modelo. Si alguien tiene alguna duda, me lo dice, por favor. Segundo paso. ¿Cuál es la combinación origen-destino en cada viaje? A ver si me entienden mejor la pregunta. Yo ya sé que todos estos viajes están generados acá. Yo ya sé que todos estos viajes están atraídos acá. Pero yo no sé de estos 100 que se produjeron en A, si 20 se fueron a B, si 50 se fueron a D y el resto se fueron a C. ¿De acuerdo? Yo no sé esa combinación IJ. ¿Vale?
Eso es lo que yo voy a responder. Eso es lo que yo voy a responder en este segundo paso. Entonces vean que tengo mi misma zona y lo que yo voy a hacer es decir, vean, si esta fuera la zona A, de A a B se fueron 10, ¿sí ven? Estos 10, de A a C se fueron 80, que son estos 80, y de A a D estos 10. Entonces yo sé que 10 más 10 más 80 me da 100. Entonces esta es la combinación que yo estoy buscando. En términos simples, lo que yo busco es llenar esta matriz por dentro. ¿Vale? Entonces, a manera de resumen, mi paso de producción y atracción me estima estos vectores, generación y atracción. Y el segundo paso lo que busca es llenar la matriz por dentro. Esto es una matriz origen-destino. Yo sé que de la zona C se fueron 25 viajes que tuvieron como destino la zona D. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto, gracias. Tercer paso. Yo ya sé, vean que yo ya sé que 20 viajes van de B a A. Gracias, Sergio. Juliana me pregunta, ok, es una muy buena pregunta, ¿por qué esto está en diagonal? ¿Por qué esta diagonal está en 0? Es una muy buena pregunta. En estos casos, generalmente, acuérdate, Juliana, que tenemos centroides. Entonces, un tiempo de viaje o un costo de viaje dentro del mismo centroide tiende a ser 0. ¿De acuerdo? En muchos estudios los viajes internos se ignoran, pero depende mucho del objetivo del estudio y del tamaño de la zona. Vuelvo al ejemplo anterior, que si yo estoy cogiendo las localidades, cometería un error muy grande si cojo las localidades para, no sé, para estimar tiempos y costos de viaje, porque las localidades son muy grandes. Entonces imagínate que yo para moverme dentro de Suba, que pueden ser bastante tiempo y pueden ser bastantes personas, estoy diciendo que eso no tiene un impacto significativo. Eso es lo que estoy diciendo al dejar la diagonal en 0, que los viajes internos no son importantes, pero en muchos casos pueden ser muy importantes. De nuevo, ahí tenemos que tener en cuenta el objetivo del estudio. ¿De acuerdo, Juliana? Aquí solo lo hago por facilidad del ejemplo. Vale. Tenemos el tercer paso. ¿Qué modo vamos a usar? ¿Vale? Entonces yo ya sé a dónde voy, yo ya sé la combinación IJ o pares orígenes destino. Entonces ahora yo tengo la bici, la moto, el carro, el bus y el Transmilenio como opciones disponibles para hacer ese viaje. Entonces hay unos modelos específicos que nos van a decir cuál es la probabilidad que, dadas mis características y los atributos de cada modo, yo use ese modo en particular. Como vemos acá, los atributos de carro, la probabilidad de usar carro va a depender de las características del carro comparadas con las del bus. ¿De acuerdo? ¿Qué son esas características? Costos, tiempo, comodidad, etcétera, las que pueda yo medir. ¿Vale? Y entonces vean que yo aquí ya tenía mi matriz OD del segundo paso. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces ahora lo que yo quiero saber es si yo sé que de CA se fueron 10 y de A a C se fueron 80, yo quiero saber de esos 10 y de esos 80 cuántos se fueron en carro. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo veo que, vean esta matriz, perdón,
Dios mío, ¿qué? Yo ya sé, vean que de los 10 que se iban de C a A, ahora yo sé que 8 se van en carro. ¿Sí? De los 80 que se iban de A a C, 63 van en carro. Y aquí, como solo tengo pues 2 modos de transporte, la diferencia son los que se van en bus. ¿De acuerdo? 63 más 17 me da 80. ¿De acuerdo? ¿Está claro este paso? Pues el concepto. Después le vamos a poner numeritos. ¿Está claro el concepto? Listo, Daniel, gracias. Y nos queda el último paso, que es ¿cuál ruta escojo? Eso significa que yo a las rutas disponibles yo tengo que asignarles los viajes que van allí. Entonces, esa asignación de rutas también va a funcionar de forma similar a la escogencia de modo. Las rutas tienen unos atributos, capacidades, tráficos, pueden haber unas rutas que se cobre por ir, por ejemplo, trancón, etcétera. Entonces, esa elección va a depender de yo comparar los atributos de 2 rutas entre las cuales yo me esté decidiendo. Entonces, de nuevo, lo que les hablaba hace un momento. Si ya decidí irme en carro, probablemente y salgo de la universidad, voy para el norte, probablemente escojo la circunvalar porque hay menos semáforos, no hay buses, no hay bicicarril, etcétera. Espero que no tenga tanto trancón. Entonces yo escojo, de acuerdo a esos atributos, la ruta. ¿Vale? Y el concepto es ese. Y esta es la clase de hoy. Después vamos a detallar cada uno de esos pasos, a poner ejemplos, a hacer números, a hacer modelitos. Muchas gracias, muchachos, por su atención y espero que todo haya quedado claro.